Gracias, gracias. Pues bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es para mí, la verdad, un gran gusto poder estar aquí con ustedes. Solo permítanme un momento. Vamos a poner un cronómetro para no pasarnos mucho. Si no, pues ya no nos vuelven a invitar, ¿verdad? Pues bueno, como ya escucharon, mi nombre es Alejandro Molina, tengo 20 años de edad. Pues todavía estoy chiquito, pero sin embargo, hoy estoy aquí con ustedes por dos razones. Una, por agradecimiento, y dos, por amor. Y obviamente eso es pues hacia Dios, pero no siempre fue así. Y hoy Dios me ha dado el privilegio de poder estar aquí con ustedes y de contarles mi testimonio. Y sobre todo, pues cómo fue que Dios me atrapó, cómo fue que impactó mi vida. Y es lo que hace que esté el día de hoy aquí parado con ustedes, hablando de Él. Y quiero empezar a cuando yo iba a cumplir 1 año de edad. Fíjense que yo nazco un 8 de febrero de 2005 y tenía una familia completamente normal, entre comillas, obviamente siempre con sus complicaciones, pero sin embargo estaba mi mamá, estaba mi papá, tenía mis 3 hermanos, y pues luego mi mamá recibe la noticia de que iba a venir yo, pero había un problema, y es de que yo soy un hijo que la verdad no estaba en los planes de mi papá, ni de mi mamá tampoco, y ahora les explico por qué. Fíjense que mi mamá estaba pasando por una enfermedad bastante complicada y tomó la decisión, y obviamente pues porque ya tenía 3 hijos, creo que ya tener un cuarto, creo que ya era mucho. Entonces ella decide pues operarse para ya no tener hijos. Y fíjense que después de operarse, resulta ser que al tiempo empieza a tener los síntomas que creo que pues las mamás aquí presentes mejor que yo me podrán entender o comprender. Y resulta ser que se va a hacer unos exámenes con ese doctor y ese doctor le dice: mira, estás embarazada. Los dos se quedaron completamente sorprendidos porque él la operó, entonces no entendía por qué ella estaba embarazada. Y el doctor siempre le decía: mira, la verdad, por la enfermedad que estás pasando es muy riesgoso, es un embarazo demasiado riesgoso. Y hay 2 opciones. Una, obviamente pues abortar en este caso, por salvaguardar la vida de mi mamá. 2, si mi mamá se arriesgaba, existía la posibilidad de que pues ella muriera o yo muriera, y en lo mejor de los casos era que ella sobreviviera y yo naciera, pero iba a nacer tal vez con alguna discapacidad, con alguna deformidad. La cosa es que no iba a salir bien. Pero después de unos meses, sin embargo, mi mamá, que siempre ha admirado la valentía que tiene, pues decidió de igual manera seguir con el embarazo. Y como podrán darse cuenta, pues fue todo un éxito. La verdad, no nací con ninguna, pues algo como alguna deformidad, como estaba diciendo el doctor. A veces se me va la onda y me agarra feo, pero eso lo fui agarrando ahí. Soy alguien bastante cómico, así que no se esperen un testimonio demasiado serio. Si esperaban una persona seria, creo que invitaron al equivocado, porque la verdad soy bastante alegre. Pero fíjense que después de que nazco, a cumplir 1 año iba, imagínense, ni 1 año había cumplido y la vida ya me estaba dando con todo. Fíjense que mi mamá, no sé por qué, instinto de mujer seguramente, le revisa el celular a mi papá. Y fíjense que le encuentro unos mensajes con otra mujer. Ahora quiero hacerle una pregunta a usted, bella dama que nos acompaña esta tarde. Si usted le encuentra a su esposo unos mensajes con otra mujer, ¿qué es lo que haría? Yo creo que lo más común es que lo deje, ¿verdad? Y si usted dice: no lo dejo y lo perdono, no se preocupe, vamos a orar por usted para que Dios cambie ese corazón. Pero fíjense que mi mamá toma la decisión de dejarlo. Y la verdad, ahora le doy gracias a Dios de no haber pasado, de haber estado pequeño y no haber vivido esa ruptura de parte de mis papás. Jamás los vi juntos. De hecho, hasta el día de hoy, el único recuerdo que tengo de ellos es de que siempre que hablaban o se juntaban, peleaban. Terminaban peleando por cosas mías. Y eso me hizo crecer con una inseguridad que a mí no me gustaba pedirles cosas.
Me sentía tal vez como una molestia para ellos porque yo sentía que como el tema era yo, por el cual ellos dos peleaban, me sentía como una carga. Y fíjense que mi papá se va a vivir con una nueva mujer hasta Petén. Yo me quedé aquí en la capital a vivir con mi mamá. Y obviamente la distancia, eso iba a hacer que yo creciera, pues, no teniendo la presencia de un padre. Y fíjense que en su momento yo no lo veía, pero conforme fui creciendo lo empecé a ver. Y es de que empiezan las preguntas. Yo miraba a mis compañeritos del colegio salir corriendo a los brazos de su papá. Y yo me preguntaba el por qué yo no podía hacer lo mismo. El por qué mi papá no estaba ahí. El por qué yo de todos mis compañeros era el único que su papá no llegaba al colegio, que mis amigos no lo conocían, que era un completo misterio. Pero fíjense que mi papá, a pesar de que se fue a vivir con otra mujer, algo que jamás le voy a reclamar, es de que él se hizo cargo desde que se fue hasta que me gradué. Me gradué de bachillerato en computación, gracias a Dios, la verdad. Y fíjense de que me gradué y se hizo cargo de mí. La verdad, de eso no tengo nada que decir. Y miren, yo contaba los días para que fueran vacaciones. No solo para ya no levantarme temprano, porque es algo con lo que lucho hasta el día de hoy, porque levantarse temprano no es uno de mis hobbies favoritos. Y fíjense de que yo contaba los días para que fueran vacaciones. ¿Por qué? Porque si el día de hoy yo salí de vacaciones, más noche en la noche, yo agarraba un bus y me iba a Petén a ver a mi papá, estando pequeño, solo. Yo me iba solo. Y miren, pasar las vacaciones con él era obviamente vivir y sentir esa parte que en todo el año me hizo falta, que era su amor. Y él me consentía como no tienen una idea. Me compraba ropa nueva, zapatos, me llevaba a mis restaurantes favoritos, a las piscinas, me llevaba de arriba para abajo y todo. Pero sin embargo, él nunca ha sido una persona, creo que demasiado amorosa, porque pues su papá lo abandonó también, y lo abandonó por completo. Y él tuvo que dejar a un lado sus sueños para hacerse cargo de sus hermanos, de ayudar en su casa. Entonces siempre ha sido un hombre así como los de antes, un poco aguerrido y fuerte. Pero fíjense que yo, sin embargo, eso de pequeño yo no lo miraba. Yo solo pensaba en mi corazón y en lo que mi corazón deseaba. Y fíjense que cuando el problema entraba, cuando yo tenía que regresarme. Porque yo me aferraba a los brazos de mi papá, yo lo agarraba de las piernas, le jalaba la camisa, lo aruñaba, pataleaba, hacía lo que fuera. Me hacía hasta el enfermo para no regresarme, porque no me quería separar de él. Porque ¿saben qué era lo que yo pensaba y lo que tenía en mi corazón? Y el por qué, lo principal por lo que yo no quería regresarme. Era porque yo ya no quería regresar a mi colegio, a hacer un regalo del Día del Padre y ver que todos mis compañeros tengan a su papá para entregárselos y yo no. Porque ya no quería regresar a mi casa y muchas veces desear un abrazo de él y extrañarlo con toda mi alma y que él no estuviera ahí. Y escuché una vez en una iglesia, no me pregunten cuál, solo se me quedó el mensaje, que hubo un pastor, una persona que estaba enfrente y dijo: miren, no se mueve una sola piedra en este mundo, ni la hoja de un árbol, si Dios no lo permite. Y como es el enemigo que te hace a una corta edad el imaginarte muchas cosas. Y yo dije, entonces fue él el que permitió que mis papás se separaran. Y encontré a la persona correcta para echarle la culpa de lo que yo estaba pasando. Yo salía al patio de mi casa, volteaba a ver al cielo chiquito, y yo maltrataba a Dios con malas palabras. Porque las malas palabras sí se me quedaban, pero las tablas no. Y miren, yo volteé a ver al cielo, miren, yo le sacaba el dedo, o sea, hablándoles claro. Y yo lo odiaba, yo le decía: mira, ¿cómo pudiste permitir que entre todas las personas, porque creo que es algo que cuando estamos pasando nos preguntamos, que entre todas las personas, ¿por qué yo? Entre todos mis amigos soy el único. ¿Qué te hice? No tenía ni un año, era un bebé, acababa de nacer. ¿Qué te pude haber hecho? ¿Qué te pudo haber hecho un bebé para que permitieras que creciera en un hogar destruido? Que todos los días se levanta queriendo un abrazo de su papá, el que fuera a alguna actividad del colegio, el que fuera a traer sus notas. Y empecé a crear un odio en mi corazón.
Y fíjense que Dios me prestó un papá. Y yo les voy a hablar de los 3 amores más grandes de mi vida que han hecho un cambio. Y ya les hablé del primero, de mi papá. Nunca lo he tenido cerca, la verdad. Es algo que hasta el día de hoy deseo en mi corazón, poder estar con él, el compartir más tiempo con él. Él ha tratado tal vez la manera de poder hacerlo cuando estaba más pequeño, pero sin embargo las posibilidades y muchas cosas se ponían en contra que nunca podíamos. Pero fíjense que Dios me prestó un papá y aquí entro con mi segundo amor. Fíjense que mi mamá un día sale de fiesta, no les voy a mentir, no les voy a decir que fue a la iglesia porque es mentira. Fíjense que fue a una fiesta y regresó con un señor alto y colocho y llegó a almorzar a la casa. A los 2 días volvió a llegar a almorzar a la casa. A los 2 días llegó a cenar. Al tiempo llegó a cenar y se quedó a dormir. Después pasó 2 días durmiendo ahí hasta que un día ya no se fue. Ahí se quedó. Y llega a mi vida mi padrastro. Y fíjense que la verdad él se encargó de ganarse mi corazón. Yo soy una persona que tal vez no está muy acostumbrada tal vez a muestras de cariño demasiado grandes. Y obviamente tenía un corazón frágil, vulnerable, y más que sos un niño, te ilusionas muy rápido, entregas tu corazón muy rápido. Y él empezó a ver que a mí me encantaba el fútbol, que yo lo miraba, que me encantaba ver las peleas, y me decía, ¿te gusta el fútbol? Yo dije, no, por eso lo miro, le dije. Y yo lo miraba y miren, me encantaba ver los partidos del Barça, he sido del Barça hasta el día de hoy, Dios me ha mantenido en ese camino siempre, gracias a Dios. Si son de Real Madrid, vamos a orar por ustedes. Miren, no me importa si son 2 horas. Yo sé, yo compruebo y sé y doy fe y legalidad de que Dios rompe cadenas. Así que fíjense que viene él y me dice, bueno, metamos al patojo a que vaya a jugar fútbol. Y empiezo a entrenar fútbol. Obviamente como todo niño, incluso como persona adulta, creo que todos admiramos a Messi. Yo quería ser como él. Solo en la altura me quedé. Porque la verdad no logré jugar muy bien. No, bien, no era tan malo. Y miren, él iba a mis partidos, a mis entrenos y me apoyaba, me metió a clases de boxeo. Luego estuve un tiempo en clases de UFC, luego me metió a karate. Ahí estuve poco tiempo porque ahí me pegaba más duro y no me gustó. Entonces, fíjense que obviamente él me iba a traer al colegio, entonces empezó a hacer todo lo que yo deseaba tener con mi papá, pero que gracias a la distancia no podía vivirlo. Y obviamente se ganó mi corazón. Y yo lo miraba a él como a mi papá. También. Yo decía, bueno, tengo 2 papás. Y fíjense que empiezo a crecer, estuvo 10 años conmigo. Pero cuando cumplo la edad de 12 años, voy al colegio. Ahí ya me regresaba solo, porque ya qué vergüenza que tus papás te van a traer, vaya, uno empieza más creidito ahí. Y fíjense que regreso, agarro mi mochila, la dejo a un lado y lo voy a buscar como de costumbre. Miren, lo busqué en el cuarto, lo busqué en la cocina, lo busqué en la sala y como dijo Ana Bárbara, lo busqué hasta por debajo de la cama y no estaba. Y se los prometo que me pasó lo que fuera por la mente, menos lo que mi mamá me iba a decir. Y adivinen qué pasó. Mi mamá, como mala maña que tiene, vamos a orar por ella para que se le quite eso, le revisa el celular a mi padrastro. Y adivinen qué. Otra en este caso. Y obviamente pues lo dejó. Y ahí yo dije una palabra que usualmente las mujeres la dicen mucho. Hombres, todos son iguales, dije. Y fíjense que me lastimó demasiado porque él se fue sin despedirse. Imagínense. Tenía 12 años, desde los 12 años hasta ahora que tengo 20, no he vuelto a saber nada de él. Se fue una persona que yo admiraba. Se fue una de las personas que más presente estaba en mi corazón. Se fue mi superhéroe, que yo creo que todos los niños tenemos un superhéroe y usualmente siempre es nuestro papá, pero en mi caso pues era él. Y yo quería ser como él cuando fuera grande, me enseñó tantas cosas que hasta el día de hoy creo que me hacen en gran parte
pues el jovencito, el hombre que soy ahora. Pero me dolió demasiado que se haya ido sin despedirse. Entonces yo sentí que realmente lo había hecho por compromiso, por estar con mi mamá, que realmente no había sido muy especial. Y lo peor es que se fue en una de las etapas que creo que para uno es más complicado, y es cuando está entrando en la juventud. Cuando empiezas a experimentar cosas nuevas, cuando te empieza a gustar una chiquitía, le decimos nosotros. Cuando te empieza a gustar una niña y no sabes cómo hablarle y te pones nervioso, cuando te empiezas a hacer preguntas de un montón de cosas. Y yo no tenía un consejero para yo preguntarle ese tipo de cosas. Y empecé a crecer con más odio en mi corazón con Dios. Y me lastimó demasiado, como no tengo una idea. Pero sin embargo, tenía mi tercer amor. Y esa era la hermana de mi mamá. Que obviamente yo buscaba en dónde refugiarme, en dónde irme, dónde sentir, dónde poder estar seguro. Y empezó a hacer con ella. Ella me miraba triste y me miraba llorar por eso y me abrazaba, me decía que no era mi culpa, que me amaba. Empezaba a hacer un montón de cosas que a mí me encantaban en mi corazón. Y obviamente frágil, destruido y todavía siendo un niño, pues encontré un lugar en donde aferrarme y era con ella. Y la verdad, yo la amo con todo mi corazón. Pero sin embargo yo estaba peleado con Dios. Y hubo una persona, que en este caso vendría siendo mi tío. Mi tío es una persona que siempre ha sido, bueno, no siempre, pero de toda la familia creo que es el que más cercano ha estado a Dios, el que empezó con esto, el que es constante en la relación que tiene con Él. Yo la admiro demasiado, la relación que tienen ellos, su esposa, su familia, todos le sirven a Dios, los admiro muchísimo. Fíjense de que él me invita a un lugar que se llama, un lugar que es de hombres, parecido a un lugar como este. Y fíjense que me invita, queriendo que yo me acercara a Dios. Y fíjense de que yo voy porque me dijo algo muy lindo y hermoso que me hizo ir. Y me dijo, vamos, yo te invito a desayunar, no tenés que pagar. Vamos pues, dije, por ahí hubieras empezado. Solo que me dijo, mira, hay un problema, te tenés que levantar a las 5 de la mañana, es a las 6 de la mañana. Bueno, no importa, vamos a hacer el esfuerzo, pues. Me levanté, hasta me bañé, me arreglé y con agua fría. Miren, me arreglé y todo y vamos a ese lugar. Entro a un salón y habían un montón de viejitos. Yo no dije nada. De hecho, aprovechando ahorita, haciendo un paréntesis en todo esto, miren qué bonito, yo ya no sabía si aplaudir o qué hacer aquí, pero ver cómo alaban a Dios y las dinámicas y todo lo que estaban haciendo me sorprendía bastante. Yo digo, si a mí me alegró, estoy seguro que a Dios también. Y la verdad es que qué bonito, no había visto un grupo tan alegre y que se sintiera como ese amor. Entonces, la verdad hasta creo que ustedes son más jóvenes que yo, la verdad, realmente. Así que para seguir con el tema de los viejitos, fíjense que yo entré al lugar y todo era un salón y vi un montón de hombres y yo dije, bueno, está bien, son hombres, no pasa nada, no lo vi extraño. Pero fíjense que daban unas bienvenidas con tanto gozo, con una alegría. Miren, ahí en ese lugar te agarran la mano, te abrazan, te dicen bienvenido, qué gusto de verte, y no te conocen. Unos yo vi que hasta un beso le daban ahí en la cabeza y todo. Ahí ya lo empecé a ver un poco raro, dije, que tener cuidado porque estos tiempos ya hasta los adultos. Entonces dije, no vaya a ser que me quiera convertir, pero de otro lado, dije, porque... Y fíjense que había una mesa muy parecida a esta, con un montón de participaciones y llena de viejitos también. Y al final había un patojo así como el que está ahí sentado, miren ustedes. Ajá, amén, dice. Y fíjense que ese muchacho era el testimonio. Y se paró a hablar como estoy hablando yo el día de hoy aquí con ustedes. Yo decía, estos qué locos, ¿va? Y ahora estoy haciendo lo mismo, loco yo también. Y fíjense que yo decía, puchis, estos qué locos. Pero sin embargo él empezó a hablar y empezó a contar su vida y todo.
Y me impactó, me atrapó. Yo dije, yo soy esa persona. Dije, es mi vida, es lo que yo estoy pasando. Pero él encontró una solución y fue Dios. Entonces, obviamente, cuando Dios tiene un plan para ti, usa hasta la peor excusa para atraparte. Y sobre todo, muchas veces no lo puedes evitar. Y yo sentía algo dentro de mí que me decía como que pasa, porque al final dijeron, vamos, si gustan pueden venir a pedir oración y todo. Y había algo dentro de mí que me decía, mira, pasa. Yo estaba, ¿será que paso? ¿Será que no? Hasta que con casaca me empujaron de atrás. Entonces ya había pasado. Oraron por mí y todo y me dicen, mira, yo te quiero decir algo. Bueno, yo no, Dios. Fíjate que hay un retiro, les voy a decir, un encuentro juvenil, y me dice, Dios quiere que vayas ahí porque yo sé que vos tenés muchas dudas, que tenés un corazón muy roto y quiere platicar contigo. Puchis, dije yo, uno como se imagina cualquier cosa, va a bajar, dije, vamos a platicar. Pero fíjense que llego a ese lugar y fíjense que ahí me peleé con Dios. Nos confrontamos, nos pusimos unos guantes de box y empezamos pues. Él me mostraba algo a través de otras personas, pero yo me negaba, porque no quería saber nada de él, porque yo decía, ¿cómo es que escribe en ese su librito que todo el mundo lee, la Biblia, que somos sus hijos y que nos ama con todo su corazón y que quiere lo mejor para nosotros? Y yo apenas naciendo y ya me estaba cayendo duro pues. Entonces fíjense que sin embargo, lo que viví ahí, que esto ya me lo guardo para mí en lo personal, es algo entre él y yo, al final caí, la verdad. Entonces, cuando yo regresé, después de estar 2 días completamente desconectado, miren, venía con mi corazón enorme, lleno, la verdad. Yo quería abrazar a todo mundo, quería hablar de Dios, quería servir. Venía muy agradecido, regresé, fui con ese mi tío, que yo le digo chute porque se metió un montón en mi vida hasta que caí. Y fíjense que yo llegué con él y le dije, mira, gracias por obligarme a algo que yo no quería hacer, porque fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Pero fíjense que aprovechando obviamente ese gozo y esa inspiración que yo tenía, mi tío me dijo, mira, tenemos una participación en Coan, vamos. Y contad vos ahí tus testimonios. Miren, estaba muy nervioso. Pero sin embargo, pues por lo que me estaban diciendo los demás, lo hice bien. Ahorita ya he ido agarrando más confianza porque ya lo he hecho más seguido. Pero estaba muy nervioso y todo. Pero aquí quiero hacer un paréntesis con algo. Y esto no solo es con jóvenes, sino que también es con adultos. Muchas veces tomamos decisiones muy a la ligera. Decisiones tan pequeñas que no sabemos que en el futuro pueden tener unas repercusiones demasiado grandes. Y fíjense que yo iba tarde a Cobán porque estábamos en etapas de graduación y tenía una reunión en el colegio, salí tardísimo y como todo buen hombre ordenado, agarré mi mochila y empecé a meter un montón de cosas, saber ni qué llevaba. Y fíjense que agarré mi mochila, pero uno de los propósitos que yo tenía por el cual quería regresar era por mi tercer amor, porque le quería decir que la amaba, le quería dar un abrazo, y ella de vez en cuando me hablaba de Dios y decirle que ya lo conocí. Y me paro con mi mochila y hay 2 caminos, como que si fuera ahora la exploradora, no sé si han visto ahora la exploradora. Habían 2 caminos y yo dije, bueno, es jueves, ya voy tarde. La miro el lunes y la saludo y le cuento todo, y de una vez le cuento todo el chisme de las participaciones, de cómo me fue y todo. Entonces me fui. Pasó jueves, viernes, estaba en Cobán. El día sábado fue su cumpleaños y se me olvidó por estar sirviendo y no la llamé. Regreso el domingo, fui a la iglesia con mi tío, me quedé a dormir en casa de él. Y el lunes en la madrugada, que tenía yo planeado ese día irla a ver y que yo me iba a regresar a mi casa, recibo una llamada de mi mamá y me dice, mira, fíjate que
A tu tía le dio un infarto y se murió. Y empecé a experimentar algo mucho peor que la muerte, y es el vivir con culpa. Miren, después de eso, yo no lo asimilaba, no sabía cómo hacerlo. Me destrozó tanto el corazón que yo quiero preguntarles algo. ¿Tú le darías gracias a una persona por haberse llevado a una de las personas que más amas en tu corazón? ¿Le darías gracias por hacerlo? Es algo muy difícil. Yo sé que tal vez algunos dirían que no, otros tal vez que sí, pero yo tomé la decisión, decidí hacerlo. Y me arrodillé ahí en la cama donde yo estaba y le di gracias a Dios. Yo le dije: no entiendo, no te entiendo. Estoy enojado, estoy triste, siento que me arrancaste el corazón. Acabamos de hacer las paces, te acabo de entregar mi corazón, te fui a servir. Te estoy amando, estoy haciendo el intento y así me respondes. Estoy enojado, pero sin embargo yo sé que por algo pasan las cosas y no quiero volver a cometer los mismos errores, porque ya no tengo nada, pero entendí que ahora te tengo a ti y no sé la manera en la que oras o las cosas que pretendes para mi vida, pero desafortunadamente siento que ya no tengo nada más que a ti, y aunque no te entienda y esté enojado, te doy gracias por eso. Y fíjense que me dolió demasiado, porque yo la última vez que la vi a ella en unos 15 años. Iba yo así bien arregladito, hasta me bañé, dijo. Me bañé y todo, y estamos bien arreglados. Ella entró con un vestido morado y maquillada y todo, se miraba muy linda, la verdad. Yo la volteé a ver y siempre nos molestábamos, y yo le decía: ya viste que cuando te bañas ya cambias. Si te bañaras más seguido, hasta esposo tuviera ya, mi tío. Y nos molestábamos así, bromeamos, y la verdad la noche estuvo buenísima. Y pues que pasara un tiempo y luego verla en una caja, ni verla, solo ver una caja. Llego y pasé llorando toda la noche. No pensaba, no sentía, solo lloraba y lloraba y lloraba. Cuando la enterraron, desde que la sacaron de ese carro, la cargaron y la empezaron a meter en ese hoyo, yo empecé a decir: perdóname, 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 porque sentía una gran culpa. La verdad, no soy una persona que tiene mucho, pero se los juro que daría hasta lo último que tengo por no un día, no unas horas, un minuto. Solo necesito un minuto con ella para darle ese abrazo y decirle que la amo, decirle que gracias por estar ahí conmigo cuando más lo necesitaba, por apoyarme, por ser más que una tía, una mamá, considero yo, por haberme regañado, haberme jalado las orejas cuando andaba haciendo cosas que no debía. Pero a pesar de que yo estaba intentando hacer las cosas diferentes, me alejé de Dios. Poco a poco me fui apagando, me fui deprimiendo. Yo salía de mi casa y la iba a buscar. A mí se me olvidaba, yo tenía una rutina. Yo pasaba las tardes con ella. Yo salía de mi casa y la iba a buscar, y miraba esa farmacia que era de ella. Yo miraba esa farmacia y la miraba cerrada, y me volvía a recordar que ella no estaba conmigo. Y regresaba a mi casa a llorar, porque mi mente y mi corazón no asimilaba, no aceptaba que ella no estuviera conmigo. Lo peor es de que después de eso todo se empezó a derrumbar demasiado en mi vida. Mi familia ya no me hablaba, ya no, yo tampoco a ellos, porque me alejé, no tenía ánimos de hablar con nadie. Y fíjense que después del día de mi cumpleaños, que mi papá ni se acordó de mi cumpleaños en ese año, que fue también una de las cosas que más me lastimaron, no me la pasé bien, porque no estaba ella, porque no estaba su llamada.
En esa misma temporada perdí a mi abuelo, el papá de mi mamá, que era otra de las llamadas que tal vez también esperaba. Y fíjense que después de eso, y esto no lo sabe nadie de mi familia, más que ustedes el día de hoy, y es de que fíjense que yo fui a comprar un pastel como a los 2 días después de que había sido mi cumpleaños, y me fui al cementerio con ella. Y me comí el pastel ahí con ella. Porque yo sabía que aunque sea su cuerpo estaba ahí, quería sentirla cerca otra vez. Pero como les había dicho antes, cuando Dios tiene un propósito para tu vida, aunque te escondas. Me llama un señor que se llama David Rosales, que va al grupo al que yo asisto, y me dice: mira, fíjate que yo quiero hacer un grupo de jóvenes. Yo me he dado cuenta que solo mujeres y personas grandes buscan a Dios, pero los jóvenes no. Y me encantaría que vos estuvieras al frente de ese proyecto y que trabajaras conmigo. No me pregunten por qué le dije que sí. Yo estaba destruido, no tenía ganas de nada, no podía ni con mi vida. Me intenté quitar la vida 2 veces, no pude. Y fíjense que empezamos a hacer ese grupo de jóvenes, y yo, siendo una persona destruida y todo, sin saber absolutamente estar tan cerca de Dios, me hacen vicepresidente de ese grupo de jóvenes el año pasado. Y empecé a trabajar y me empecé a acercar a Dios. Dios me empezó a confrontar y empezó a sanar mi corazón. Me ha acercado de una manera tan grande a Él que ahora les puedo decir que ya no lo odio, que sigo sin entenderlo, pero que también entendí que Él no quiere que lo entendamos, solo simplemente que confiemos en Él y en lo que Él tiene preparado para nosotros. Me ha costado demasiado desde el año pasado hasta soportar un montón de pruebas, pero sin embargo Él me ha demostrado que en sus manos soy útil, que soy especial. Mi mamá es una de mis mejores amigas ahora. Miramos películas juntos, le cuento hasta cuando me porto mal. O sea, tenemos una confianza tan linda, y era algo que yo le pedía y me lo ha ido consiguiendo poco a poco. Y ahora voy detrás de mi papá. Todavía no es todo perfecto. Para serles muy honesto, todavía no he sanado muchas partes de mi corazón, como por ejemplo lo de mi padrastro. Porque no les niego que muchas veces me meto a Facebook para ver su perfil y poder ver cómo está su vida ahora y con su nueva familia, y que lo sigo extrañando un montón, que me hace falta. Y siempre he deseado la presencia de un padre en mi vida, y me daba miedo el ser un mal hombre por no tener un padre a la par que me orientara y me dijera dónde tengo que ir. Pero Dios me demostró que Él también es mi papá, y Él, ante el servicio y a entregarle mi vida, me ha ido orientando. Y la verdad, no soy el hombre perfecto, pero sí sé que soy un buen hombre en proceso de cambio y que lucha todos los días por ser mejor. Yo tal vez muchas veces me aflijo en cómo voy a ser yo de papá con mis hijos, pero ahora tengo la tranquilidad que no tengo que preocuparme por eso, porque tengo al mejor papá del mundo que me enseña todos los días lo que es el amor, lo que es perdonar, lo que es el verdadero amor, lo que es la felicidad, y que me va a orientar para ser ese papá que yo deseo en mi corazón ser. Solo le pido que, si Dios me da el privilegio de tenerlos algún día, el darme la vida suficiente para poder estar con ellos, y que no puedan decir que les hace falta un papá, que les hace falta su papá. Y poco a poco me he ido enamorando de grandes maneras. Me ha utilizado de unas maneras que ni yo me he imaginado. Pero todo empezó por yo entregarle mi vida, por confiar en Él, por aguantar los procesos. Y estoy completamente enamorado de Dios y muy agradecido con Él. Y le dije, la verdad no me importa en qué movimiento, en qué lugar, en qué estado, en qué país, en donde sea. Si tú me quieres utilizar a mí para ir a dar un mensaje, para hablar, ahí voy a estar. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y gracias a Dios me ha traído de servicio en servicio hasta traerme a ustedes, que para mí es todo un privilegio poder estar aquí.
Y hoy realmente yo no sé más o menos cómo manejan el protocolo en el movimiento, pero yo sé que en todo lugar, en cualquier religión, existe la oración. Y me encantaría que tal vez, si ya terminaron de comer, que buen provecho, por cierto, si pudieran ponerse de pie, por favor. Que pudieras cerrar tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. No te preocupes por el que está a la par. Hoy quiero decirte algo. Yo sé que tal vez brincas, yo sé que tal vez alabas a Dios, yo sé que tal vez lo amas con todo tu corazón. Pero mientras estaban danzando, mientras estaban exaltando el nombre de Dios, ¿saben qué fue lo más que me llenó y me hizo admirar y me hizo sentir feliz mi corazón? Es de que muchos de ustedes tienen su corazón roto, que todavía tienen heridas que no han cerrado, que tal vez muchas han orado y han pedido por un milagro y que Dios no las escucha y que Dios no está para ustedes. Tal vez has sentido que Dios ya las dejó de escuchar, ya los dejó de escuchar, que le has pedido de rodillas y llorando y suplicando y con tu corazón en la mano muchas cosas y que tal vez no han pasado, que tal vez igual que yo todavía sigues extrañando a esa persona que perdiste, que tal vez al igual que yo muchas veces te hizo falta un abrazo de tu papá, un abrazo de tu mamá, el que te dijeran: hija, te amo, estoy orgullosa de ti. Que te dieran un abrazo y te hicieran sentir especial. Tal vez te levantas en las mañanas y te volteas a ver al espejo y dices: ¿dónde quedó esa mujer que yo era antes? Tal vez te volteas a ver al espejo y empiezas a dudar y a juzgarte a ti misma de tu físico, de tu pelo. Tal vez tienes un corazón destruido porque algún hombre te hizo daño, porque alguna mujer te lastimó, no valoró tu corazón, no valoró tu tiempo. Que tal vez le entregaste tu corazón a personas equivocadas y te lo regresaron lastimado y destruido. Pero hoy quiero invitarte que aunque ya se lo hayas entregado, lo vuelvas a hacer. A la única persona que yo te puedo dar la fe y la legalidad de que no te lo va a destruir, que al contrario te lo va a sanar y te lo va a regresar confortado y fortalecido. Y ese es Jesús. Pero antes tienes que soltar eso que tú tienes en tu corazón, soltar esos vacíos de tristeza para que Dios pueda llenarlo de bendiciones, de amor, de paz, de Él. Deja de fijarte en el pasado y en las cosas que has pasado y empieza a enfocarte en el futuro y empieza a ver no como tu arca, tu barco se hunde en tristeza, en deudas, en un montón de situaciones que te afligen el día con día, sino que fijes tus ojos en Dios y al frente y en tu futuro y en el futuro que Dios todavía tiene preparado para ti y en las cosas buenas que van a venir para tu vida. Porque no importa la edad que tengas, nunca es tarde para volver a comenzar. ¿Le has fallado a Dios? ¿Te has alejado de Él? Pídele perdón. Dile: Señor, perdóname. Señor, perdóname porque muchas veces he dudado de tu poder. Señor, perdóname porque muchas veces me he juzgado a mí misma, a mí mismo. Y no doy gracias porque tú te tomaste el tiempo de hacerme, Señor. Hasta el último pelito que tengo en mi cabeza. Que me hiciste a tu imagen y semejanza y que me hiciste con amor. Y
que ante tus ojos yo soy bella, que yo soy bello y que me amas y que soy importante para ti. Tal vez te rompieron tu corazón, pero Dios hoy quiere decirte que sos especial. Hoy quiere decirte: estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de ti por la mujer que te has convertido, por el hombre que te has convertido. Por, a pesar de las pruebas, todas las mañanas levantarte y seguir avanzando, tratar de seguir y soportar las pruebas. Que aunque te hayas caído, te volviste a levantar y estás aquí el día de hoy tratando de escuchar algo de mí, tratar de llenarte. Y hoy quiero decirte que te amo con todo mi corazón y que sos especial, que sos la mujer más hermosa que pude haber hecho, que sos la mujer más especial que mis ojos han visto, que tienes un propósito, que yo tengo un propósito para tu vida, y que lo único que quiero es solamente sanar tu corazón, sanar tu familia, sanar a tus hijos, sanar tu relación con ellos. Yo sé que intentas acercarte a tus hijos y muchas veces te rechazan, pero yo lo dije, que iba a devolver el corazón de los hijos al de los padres y el de los padres al de los hijos. Y es una promesa que no se me olvida, y lo voy a hacer. Y hoy, Señor Jesús, te entregamos nuestro corazón nuevamente. Volvemos a renovar ese contrato de servicio y de amor contigo. Y volvemos a decir: Señor Jesús, exalto tu nombre y te entrego mi vida y la vida de mi familia, y la vida de mi hogar, la vida de mis hijos, la vida de mi esposo, de mi pareja, Señor, y mi corazón. Y te lo entrego porque yo ya no puedo. Te entrego mis cargas porque yo ya no puedo más. Te entrego mis angustias porque yo ya no puedo más. Te entrego mis problemas porque no les encuentro solución. Pero yo sé que la solución eres tú. Padre Santo, quiero entregarte los corazones de cada una de las mujeres y hombres y jovencitos que están aquí el día de hoy. Que no salgan igual, que se vayan con tu Espíritu Santo y con esas ganas y con ese espíritu fortalecido de seguir, de avanzar y seguir adelante, Padre Santo, y que puedan seguir en tus caminos. Todo esto te lo pedimos, amén y amén.